viste que hoy cuando un mensajito está precioso afuera y sí, las dos coincidimos con eso, tres acá también, el día se presta para caminar, para andar y para escuchar radio. Por supuesto estar ahí con los auriculares. Ahora todo el mundo anda con los audífonos, los auriculares puestos, así que nos puede escuchar perfectamente por la radio. Está saliendo ahí online, a donde quiera que estén. ¿Cómo estás, Carlos? Bendecido. Gloria a Dios. Normita, San Miguel, ¿había sol en San Miguel o no? Hermoso el día. Hermoso. Igual que acá. Pese a la distancia, estamos en igualdad de condiciones. Aquí estamos, mira, apareció Olga Teresita Ramos. Dice, buenas tardes, bendecida. Gracias por acompañarnos, Olga. Estamos acá para, como decíamos, llevar adelante este programa. Hoy con la propuesta de que nos estén buscando, tenemos un número de teléfono para darle. A ver el número de teléfono. Sí, como no, si es del exterior es más 54 011 15 248 22 219. ¿Lo repito? Sí, más claro, 54 011 15 248 22 219. La idea, mensajitos. Claro, esa es la idea, que puedas dejar un mensaje, que puedas comunicarte, no quizás hacer un llamado porque no vamos a poder atender en este momento, pero sí siempre que nos quieran dejar un mensaje, por ahí pedir oración, como decimos también, proponer un tema, preguntar sobre el ministerio, dónde, qué horas se congregan, etcétera. Para eso es ese número de teléfono, como también lo que le proponemos de que sepan por dónde pueden escuchar el programa. Claro, pueden escucharnos entonces por www.másqueunaradio.com.ar, también por medio de Facebook, MQR Más que una Radio, Ministerio Jesús Más que Suficiente, Sin Fronteras ni Condiciones, también tenemos ahí en el Facebook, claro. Y en YouTube, que después se va a estar subiendo este programa para que ustedes puedan escucharlo en hoy, mañana, pasado, poner me gusta, recompartir. Está muy bueno poder tener tantos medios de comunicación. También tengo acá escrito que es Twitch. En Twitch, aquellos que son también bendecidos con esto, MQR Más que una Radio. Así es, o sea que no pueden decir que no tienen oportunidad de escuchar el programa, ¿no? Y gracias a Dios de que Dios nos ha preparado todo este tiempo para compartir juntos. Apareció nuestro amigo Jonathan de Chile también, apareció por ahí Jonathan, bendecido. Hola, bendecido. Ahí con todas las familias y también la familia Payán, ahí claro que sí, buenas tardes, bellas mujeres, nos dicen como para aludirnos un poco ahí, ¿no? Está bueno, la primavera nos tiene así también como los colores, ¿no? Radiantes, coloridas. Sí, la verdad que un abrazo enorme hasta ahí, hasta Culiacán, México, Chile. Trascendemos las fronteras para la gloria de Dios y por eso también hoy, ¿por qué será que está México presente, no? Y tenemos un invitado, un querido amigo que desde ya, amigo, le estuvo mandando saludos mi esposo Jorge, ahí dice, no deje de darle mi saludo ahí al pastor Alonso Payán. ¿Cómo está, amigo? Bendecido, bienvenido en esta tarde. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y nuevamente compartir este espacio. Como siempre, un enorme privilegio el poder ser parte de todo lo que Dios hace en y a través de ustedes. Así que muchas gracias. Y por acá sufriendo el calor fuertemente. Wow. Y sí, ustedes en eso siempre creo que por más calor de verano que haga acá, ya hace más calor que acá, ¿no? Se ve que las temperaturas siempre muy intensas por allá. Sí, estamos a veces superando los 40 grados. No es el caso el día de hoy. Gracias a Dios, ayer tuvimos una pequeña tormenta y eso ayudó bastante. Así que el clima mejoró. Pero sí, regularmente hemos tenido que aprender a disfrutar el calor. Claro, es que nos vamos ahí, ¿no? Como decimos, adaptando. Somos seres que nos vamos adaptando al lugar en que estamos, el clima que nos toca. Y bueno, en el momento cuando uno va de paseo ya sabemos que el día que andemos por México vamos a tener que llevar ropa bastante fresca, ¿no? Bastante fresca. Seguro. Así que bueno, estamos ahí teniendo una tarde hermosa como cada miércoles, para nosotros especial. Siempre decimos con las chicas que disfrutamos, ¿no?, el estar haciendo el programa, y creo que siempre volvemos a
que es voluntad de Dios en que estemos teniendo cada semana esta oportunidad de estar hablando temas de distintos géneros, situaciones. Hemos tenido muchos autores de libros en este tiempo con propuestas muy interesantes, y creo que es, como decimos, para todo público y siempre con el objetivo fundamental, que es dejar sembrado a Cristo, llevar del Evangelio, llevar la palabra, llevar la verdad, ¿no? Así que hoy no escapa a esa forma de llevar el programa, pero la verdad que, mirá cómo me gustó el título de hoy, el título que puse. Si tiene que ser, será. Amén. ¿No? Una expresión, si tiene que ser, será. ¿Viste cuando a veces te dice, ay, mirá, qué bueno, si este chico quizás con el que te vas a casar y tal, ¿no? Cuando a veces uno hace una expresión así, vos decís, bueno, si tiene que ser, sí, será, ¿no? Pero es como que siempre dejamos como ahí una puertita, como a alguien le vamos después a echar la responsabilidad si no es o si es. Claro. Pero nos pareció como darle un poquito ahí el pie para iniciar el tema de hoy, pastor. La verdad es que escucho esta expresión que quiero suponer es muy común por allá en Argentina. Si tiene que ser, será. Pues por acá tenemos algunas variantes y creo que la más sonada es si Dios quiere. Y es hasta una forma de despedirnos y saludarnos los mexicanos, y no dudo que en otras partes del continente de habla hispana pues también compartan sus expresiones tan similares, ¿no? Pero no sé allá, aquí inconscientemente se ha hecho parte de la idiosincrasia del mexicano, de la mentalidad y del conjunto de creencias. Porque aunque no lo explicamos, queda implícito, ¿no? De que si sucede es por algo, si no sucede es por algo. Y pareciera que somos hojas secas, llevadas por el viento, al azar, y a ver dónde vamos a terminar, ¿no? Cuando es contrario a lo que la palabra de Dios nos establece desde el Génesis. Dios le dio al hombre la capacidad de reinar. Junto a la mujer les dijo, sojuzguen la tierra, gobiernenla, fructifiquen, disfruten. Y de hecho la palabra de Dios es clara cuando dice que los cielos son del Señor, pero a Él le ha placido darle la tierra a los hijos de los hombres. Así es. Así que tenemos mucho que hacer con respecto a nuestro futuro, y no es que pase lo que tenga que pasar, porque probablemente terminemos donde no queremos terminar. Y ahí sí, hay que buscar responsables. Y por lo regular el responsable máximo termina siendo Dios, el que paga las facturas de nuestros errores. Qué tremendo esto que dice, porque realmente creo que desde chico yo me acuerdo de esto, ¿no? de esto de, bueno, si Dios quiere. Y después cuando empecé a estar más en el camino del Señor y demás pero Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. O sea, esa es la voluntad de Dios. Entonces uno dice, bueno, entonces si Dios quiere, ¿qué quiere? ¿Vos qué es lo que querés? Si querés lo mejor, Dios siempre va a ser para bien, que va a querer para tu vida, ¿no? Y realmente es un poco esto que es ese tema que se desarrolla con esa palabra que dice soberanía, ¿no? La soberanía de Dios. Y que cuánto hay por tratar de este tema que trae un poco de controversia, porque dice, pero sí, si Dios es soberano, claro que Dios es soberano, pero está esta otra parte que estaba comentando recién que me parece tan interesante, que es, hay una responsabilidad que tenemos nosotros que ha sido dado por Dios para el hombre, ¿no? Amén, amén, definitivamente creo que si el propósito de Dios hubiera sido que todo funcionara sin nuestra cooperación, entonces hubiera creado robots. Claro. O títeres, claro. Pero creó seres a imagen y semejanza de Él, capaces de pensar, capaces de decidir. Nos dio un gran regalo llamado libre albedrío, y cada vez que lo ejercemos, nosotros decidimos hacia dónde vamos a avanzar hacia el futuro. Y con esto quiero hacer hincapié en que obviamente la voluntad de Dios no es un misterio. La voluntad de Dios ya fue escrita. Dios es tan bueno que nos dejó no solamente el mapa de navegación, pero también nos dejó la brújula. No tenemos que andar por la vida a tientas, a ciegas, adivinando o tratando de atinarle, pero podemos avanzar con seguridad, confiando en que Dios tiene buenos planes. Y aquí hay otra cosa que explicar. Los planes de Dios nunca son impuestos. Dios no impone sus planes. Dios ofrece sus planes. ¿Por qué?
Porque al igual que nosotros como padres humanos, queremos lo mejor para nuestros hijos, y dudo que algún padre aquí presente entre nuestra bella audiencia planee o haga planes de mal para sus hijos. Eso no creo que suceda. Nadie planea el fracaso de sus hijos, sino que todos tenemos buenas expectativas para el futuro de ellos, cuanto más Dios. Dios no está en el negocio de enviarnos tragedias o situaciones horribles para enseñarnos algo, ¿no? Él ha escrito su voluntad en su palabra expresa que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y queda abierta la invitación, queda abierto el propósito, o decirlo de otra manera, la propuesta de Dios para ti. Ese es el propósito de Dios, y esa propuesta siempre va a ser buena. No tenemos por qué acercarnos a Dios con terror, con temor, con incertidumbre, pensando que a lo mejor me va a pedir que me deshaga de mi vida o que arruine mi vida. Dios no tendría por qué hacer eso si nos ama. Ayer platicaba con unos padres y estábamos hablando de ese tema precisamente, de pues igual, otro cliché muy común. Es que los caminos de Dios son un misterio. Nadie sabe con qué te va a salir Dios. No sabes si Dios quiere probarte, quiere enseñarte a través del dolor. Y todas esas ideas no son otra cosa que tradiciones, porque no son bíblicas. De hecho, no son bíblicas. Y yo le compartí a estos padres, les decía, a la hija de ellos: oye, ¿tú crees que tus padres son buenos? Sí. ¿Y te aman? Sí. ¿Tu papá? Sí, me ama. ¿Tu mamá? También. ¿Crees que planean cosas buenas para ti? Sí. ¿Tú crees que planean hacerte daño? No. Entonces, ¿tú crees que Dios es más bueno o menos bueno que tus padres? No, pues más bueno. Entonces sus planes son todavía mejores que los de tus padres. Así. Y podemos confiar en eso. Así. Podemos confiar en esos planes de bien y no de mal. Amén. Para darnos un futuro lleno de esperanza. Amén, amén. A ver, chicas, a ver, Normi, que después pasamos ahí a preguntas. Vamos con las preguntas. Bueno, la verdad que primero le voy a contar algo. Anoche escuché un mensaje de un joven que me hizo pensar muchísimo, porque él decía: cuando un bebé nace, ¿qué expresa? Y obviamente que el bebé expresa vida, ¿no? Y usted recién habló del propósito. Nosotros como hijos de Dios sabemos que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Hay un solo propósito para los hijos de Dios, y es expresar la vida de Dios en nosotros, que Él pueda ser conocido a través de nuestras vidas. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios, sabiendo eso, tenemos la posibilidad de dar vida a lo que está muerto, y muchas veces nos callamos, ¿no es cierto? Y justamente la palabra dice que Dios dio a su Hijo, ¿no? Para que tengamos vida eterna. Y esa vida eterna es necesaria expresarla a través de nuestras vidas. Entonces, lo que yo quiero preguntarles es: ¿por qué los hijos de Dios generalmente se encierran entre las cuatro paredes y no expresan al Cristo que nos habita? Porque tenemos 1000 posibilidades de hacerlo, y el mundo está como está por causa de que nosotros muchas veces nos callamos tremendas verdades de parte del Señor. Qué tremendo, ¿eh? Qué gran pregunta. Y claro que nos pone a reflexionar en que como seres humanos siempre vamos a tener esa escala inconsciente de prioridades. Por ahí hay una expresión de que el ser humano es como la cebolla, tiene capas. Y la primera capa pues es la capa que más siente la necesidad, y es la capa del cuerpo. Y más allá, más adentro está la capa del alma. Y muy en el fondo está la capa del espíritu, que es el núcleo. Entonces nos resulta muy cómodo a todos los seres humanos, indistintamente de la ubicación geográfica y la cultura, nos resulta muy cómodo primero pensar en nosotros y después pensar en los demás. Entonces parte de nuestro egocentrismo nato, porque es un egocentrismo con el que ya nacimos, que se combate y se debe hacer algo al respecto, porque es ese egocentrismo que heredamos en nuestra naturaleza humana, adánica. Ese egocentrismo nos hace protegernos de primero
querer que la gente tenga una buena percepción de nosotros y después comprometernos con lo que creemos realmente en el corazón y en el espíritu. En otras palabras más claras, pudiéramos expresar completamente quién es Dios en nuestras vidas. Pero mientras estemos tan atentos en ocuparnos de nosotros, de la carne, que es esa complicidad del cuerpo con el alma, pues nos va a resultar difícil dejar que se manifieste esa esencia, esa bondad de Dios en nosotros. Y recordamos que en el pasado, en el antiguo pacto, el pueblo de Israel mucho menos sabía expresar a esa paternidad de Dios, porque para ellos la figura de Jehová de los ejércitos no era una figura paternal, más bien era una figura de liderazgo que infundía temor, infundía incertidumbre, en el sentido de Dios es vengativo, Dios no sabemos cómo nos va a castigar, y era una mentalidad, ¿no? Pero cuando viene Jesús y le preguntan por el Padre, Jesús dice, véanme a mí y van a conocer al Padre. Jesús vino a enseñarnos a ser hijos, y de la misma manera vino a enseñarnos a expresar al Padre en nosotros. Amén. Entonces, hoy que tenemos el espíritu de adopción, con el cual podemos clamar a Padre, pues hoy podemos ser un reflejo del Padre. Ahora, qué maravilla es cuando esto sucede de manera natural. Cuando no tenemos que intencionarlo, no tenemos que fingirlo, simplemente disfrutar nuestra nueva naturaleza y permitir que fluya, que se manifieste. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta que estamos compartiendo el evangelio con nuestras propias vidas, y a veces sin decir nada, ¿no? Simplemente como estamos viviendo, cómo nos estamos relacionando, cómo estamos decidiendo al enfrentar cada vicisitud o cada reto de la vida, pues estamos expresando esa naturaleza de Dios. No sé si contesté su pregunta, hermana. Hermosa. Pero muchísimas gracias, pastor. Eso es lo que le comparto. Sí. Amén, amén. Dios creó todas las cosas y uno ve, ¿no?, la tierra, el universo, tan grande lo que Dios hizo, y dio a sus hijos, ¿no? Dio al hombre para que pudiera administrarlo, y hoy nosotros ya estamos creyendo en eso, lo tenemos en nuestro corazón y sabemos que somos los administradores y ejercemos esa mayordomía. Hoy cuando estaba orando en casa, también agradeciéndole al Señor y diciendo, Señor, vos preparaste obras para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces, claro, cuando uno habla de la tierra, administrar los asuntos de la tierra parece que todo tan grande, pero la pregunta mía es, en lo cotidiano, pastor, ¿cómo ver esas obras que Dios preparó de antemano en el día a día, ¿no? Y poder verlas y llegar a eso y hacer eso que Dios preparó de antemano, ¿no? Parece tan grande, pero qué importante, ¿no?, que sería poder, que nos demos cuenta también de eso en el día a día. Amén, amén. Yo creo que una de las satisfacciones más grandes que tenemos como humanos y como padres es cuando tus hijos comienzan a ejercitarse en la fe por su cuenta y ya no están practicando la fe de sus padres precisamente, pero su propia fe y su propia relación con Cristo. Y algo me sucedió al respecto con mi hija menor hace poco, que ella me preguntaba, papá, ¿cómo sabes qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes cuándo Dios te está guiando a algo? Porque igual en el mundo pasan cosas buenas, pasan cosas malas, y no necesariamente tenemos que adjudicar todo a un origen divino, ¿no? Hay personas amables, hay personas que te tratan bien, hay personas que te tratan mal. Pero ¿cómo saber qué es Dios detrás de las cosas, no? Y se me hizo una pregunta bastante interesante, y más de una joven, porque yo me lo he preguntado muchas veces y claro que tengo la respuesta, pero ella se lo estaba preguntando muy interesada, y yo le digo, bueno, pues a mi edad, después de tantos errores, tantos tropiezos, he aprendido que lo mejor que puedo tomar para mi vida es esa buena voluntad agradable, perfecta de Dios, y andar en esas obras que de antemano Él preparó para nosotros. Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para todas esas obras que Dios ha preparado y que podamos andar de antemano en ellas, esas obras preparadas. Entonces, pues cuando habla de que somos hechura, en el griego la palabra hechura, poema, pues habla de no una aleatoriedad,
o que nuestra vida fue forjada al azar, pero habla de una obra maestra. Habla que la vida de cada uno de nosotros es una pieza maestra, y una pieza maestra no es producto de la casualidad. Está la intencionalidad de un autor, está la mente sabia del creador detrás de todo lo que vivimos o experimentamos. Entonces, como hechuras de Dios, como obras maestras de Dios, la palabra poema en el griego significa poema, y creo que ningún poema se ha creado solo, ningún poema es producto de la aleatoriedad o casualidad. Hubo una mente inspirada detrás de un poema, alguien que quiso bendecir a través de esa belleza expresada. Bueno, pues Dios nos ve como sus poemas, Dios nos ve como obras maestras. Y si así somos nosotros desde el vientre de nuestras madres, formados a detalle, claro que también los planes, las cosas que nos sucedan, no son obra de la casualidad meramente. Dios está detrás orquestando buenos planes para sus hijos. Pero es importante entender que toda invitación requiere una respuesta. Las obras preparadas de Dios no necesariamente significan las obras forzadas de Dios en tu vida. Son una invitación, son la propuesta de Dios, es lo mejor que Dios tiene para ti. Siempre vamos a poder detenernos antes de decidir algo y decir y pensar, esto es lo que yo creo y lo que yo quiero y que creo que es lo mejor, pero me interesa saber qué es lo mejor que Dios tiene para mí. Esto lo podemos aplicar ante cualquier cosa. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta y vamos a descubrir que por el hecho de tener una relación personal con Cristo, ya estamos caminando en esas obras preparadas, a veces de manera inconsciente, pero estamos viendo el resultado, estamos viendo que hay un gran sí y un gran amén en nuestro espíritu, estamos viendo que todas las cosas están ayudando para bien, porque le amamos, nos sabemos amados. Y mi hija al final concluye diciendo, porque yo le dije, mira hija, yo puedo comprobar cuándo es la voluntad de Dios algo, porque coincide y es congruente con la palabra, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo ver que una cosa conecta con otra y esto no puede ser casualidad. Y he ejercitado mi corazón y a mi alma la he entrenado para que pueda ver la obra de Dios. Y ella me dio una respuesta que me dejó impactado. Ella me dijo, fíjate papá, que he aprendido que Dios me habla y me guía a sus planes cuando respondo y obedezco, cuando obedezco a la fe. Y me quedé pensando, le digo, ¿cómo? Y me dice, mira, ¿te acuerdas aquella vez que ni por aquí me pasaba que yo podía hablar en público y alguien me invitó a predicar, alguien me invitó a compartir un devocional? Yo dije sí, por pura valentía. Dije sí por fe, porque yo nunca había dado un devocional y menos frente a pastores. Y lo hizo. Y fluyó, y Dios se manifestó a través de ella. Amén. Y ella quedó convencida que era una obra preparada de Dios. Amén. En pocas palabras me dice mi hija, yo descubro cuando camino con Dios cuáles son esos planes de bien. Antes no, pero tengo que empezar a caminar con Él. Y esto para mí es una gran enseñanza, porque hay muchos creyentes sentados en el sofá viendo Netflix, pidiendo que Dios les guíe a su perfecta voluntad. Y Dios no te va a guiar a ningún lado sentado con tu mente distraída y dividida. Para comenzar necesitamos unificar nuestras mentes. ¿Por qué hablo de mentes? Porque el espíritu tiene mente, pero también el alma tiene mente. Y si la mente de mi alma está distraída por los 5 sentidos y la mente de mi espíritu está ocupada en la palabra, yo necesito traer la mente del alma a unificarse a la mente de mi espíritu para poder comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Así que Dios nos habla todos los días, pero nosotros podemos cooperar con esa voz y esa guianza, poniendo atención, reduciendo el ruido, alejando los distractores. Pero Dios siempre nos habla y siempre tiene planes de bien. Gloria a Dios. Estaba siguiendo un poquito ahí la conversación también. Después vamos a ver si podemos leer. Hay un montón de seguidores. Mucha gente, no sé por qué, de Culiacán, Sinaloa. Dice, no sé por qué, dice Carmina, dice, habemos muchos sinaloenses. No sé por qué será. No sé por qué. Tiene muchos seguidores ahí. Gloria a Dios, porque ahí está Sin Fronteras, ahí moviéndose por México. Y compartiendo un tema tan interesante
Y venía a mi corazón también con respecto a la mente. Justamente el domingo hablaba con los hermanos y el sábado acerca de esta mentalidad de esclavos que todavía sabemos tener a pesar de que estemos en Cristo, ¿no? Y está relacionado un poco con esto de la soberanía. Mientras hablábamos me venía esto a mi corazón, ¿no? De que realmente cuando uno puede estar en Cristo y tener años de estar en Cristo, pero seguir con una mentalidad de esclavitud, de esclavo, porque está en esto de la soberanía de Dios. O sea, como Él es soberano, yo estoy ahí con una mente que está, no en esa libertad que hoy tenemos de hijo, ¿no? Exacto, sí. Y es que repitiendo y recordando que hay muchísima información en el aire y no precisamente que provenga de la palabra, sino proviene de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, esa información no coopera con la verdad o esa información obstaculiza el entendimiento de esta verdad. Mencionábamos esos clichés tan populares, ahorita me acordé de uno de ellos que dice que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Es como, te va a pasar porque te va a pasar, ¿no? Y creo que de ahí se deriva mucho esa falsa comprensión de la soberanía de Dios. Tenemos esa idea de que Dios decide de manera intransigente sobre todas las cosas y que Dios atropella esa libertad que nos dio, haciendo caso omiso a su propio designio, porque la libertad de elegir, el libre albedrío, no lo inventamos los humanos. Fue un don, un regalo de Dios. Y a veces esa falsa idea de soberanía que tenemos, pues nos confunde. Nos pone en un plano tan confuso y mejor preferimos no pensar, no meditar profundamente en la palabra. Mejor preferimos dejar las cosas como están y consolarnos, diciendo, por algo ha de ser. No voy a cuestionar, por algo ha de ser. Y pensamos que no cuestionar es fe, y pensamos que no cuestionar es humildad. A veces puede haber tanta arrogancia en esa postura. ¿Por qué? Porque lo único que queremos es protegernos. Nada más ególatra o nada más egocéntrico que eso. Pero ¿qué tal si nos exponemos a la verdad? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo es esa soberanía de Dios? ¿Por qué creemos que la soberanía de Dios es control total sobre todas las cosas? Ese es otro cliché también. Lo escuchamos muy a menudo. Sí. Yo lo escucho como pastor casi todos los días y es, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Ay, hermano, ando muy preocupado. Tú no te preocupes. Dios tiene el control de todo. Se oye muy, muy bueno. Se oye, wow, qué bien. Es muy conveniente. A mí me encantaba escuchar esa frase. Y era un gran practicante de esa frase. Dios tiene el control. Cuando yo ya no sabía qué hacer. Y antes mi expresión era, yo no sé qué hacer, pero Dios tiene el control. Y me iba a dormir. Suena, wow, sí. Suena fe, suena descanso. Sí. No podía dormir. Me despertaba con un nudo en la boca del estómago. ¿Por qué? Porque esa idea de dejar todo en las manos de Dios no siempre es fe. Muchas veces es falta de responsabilidad y falta de entender cuáles son las promesas que Dios ya me dio sobre las circunstancias. Él prometió, voy a estar contigo sí o sí, siempre. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Lo establece en Hebreos 13:5, por ejemplo. O Él dice, yo voy a proveer todo lo que te falte conforme a mis riquezas. Esto lo encontramos en Filipenses 4. Y podemos encontrar tantas promesas de Dios que vamos evadiendo inconscientemente porque es más cómodo casarnos con Dios controla todo y yo no hago nada, yo no respondo, yo no me hago responsable. Incluso he encontrado matrimonios a punto de disolverse y ambas partes diciendo Dios tiene el control. No, señores, sean responsables. Dios no creó ese problema. Sí, ¿por qué tienen que pedirle a Él que controle la situación? Si ustedes dos descompusieron la relación por falta de atender prioridades. Así que mejor tomen responsabilidad, abastézcanse del amor incondicional de Dios y su relación se va a salvar, se va a restaurar. Amén. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchísimos ejemplos. Y bueno, no sé si han escuchado también una frase que se ha popularizado mucho por toda América Latina o el mundo de habla hispana, y es que no se cae la hoja de un árbol sin que Dios... si no es la voluntad de Dios. ¿Han escuchado eso, no? O nomás aquí en México. No, ¿verdad? Y bueno, ya tengo más de 2 años desmitificando esa idea, y para empezar les digo a las personas, no es bíblico.
No viene en la Biblia. Y me gusta mucho decir, le voy a regalar $100 al que me traiga un versículo bíblico donde explícitamente dice esa idea. No se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. No aparece en la Biblia, porque es una expresión propia de la novela de Don Quijote de la Mancha. Ahí aparece, pero no en la Biblia. Y es que algún predicador, algún maestro se le ocurrió utilizar esa expresión metafórica y se convirtió en un cliché espiritualizado y normalizado entre los grupos de creyentes. Pero vamos quitando esa idea que es errónea, y tal vez me van a tirar tomatazos virtuales desde sus casas cuando escuchen lo que voy a decir, pero Dios no tiene el control de todo. Exacto. Y lo explico. Exacto. Dios pudiera tener el control de todo. Es más, Él puede tener el control de todo. Es más, Él puede decidir aplastar el mundo en un instante y desaparecerlo. Exacto. Es más, Él puede decidir acabar con el cosmos en un instante, pero Él decide no tener el control. Tal cual. Él decide no hacerlo. ¿Por qué? Porque nos creó para reinar en Amén. todo lo creado. Amén. Y Él decidió darnos la oportunidad a nosotros de guiar, construir, edificar, fructificar. Entonces, no me malentiendan. Cuando digo Dios no tiene el control de todo, no estoy siendo un grosero, altanero, diciendo que Dios no reina. Lo que estoy diciendo es, siendo Él tan grande y poderoso, pudiendo controlar todo, decide no hacerlo. Es su decisión. Porque Él quiere que podamos ejercer la autoridad que nos dio como creyentes. ¿Por qué creen que los ángeles desean nuestro lugar y nuestra posición? Porque los ángeles son seres eternos con autoridad limitada. Pero nosotros somos seres temporales aquí en la tierra por este cuerpo, pero tenemos autoridad ilimitada como creyentes, ilimitada. Aleluya. Y esto es porque Cristo vive en nosotros, la fuente de toda autoridad. Amén. Y cuando dice la palabra que cuando lleguemos al cielo, Él va a enjugar toda lágrima, va a consolarnos. Parece contradictorio porque en otra fracción de la palabra leemos que allá no habrá llanto, y no habrá dolor, y no habrá tristeza, y tal vez sí va a haber un pequeño grupo de personas lamentándose, y por eso cabe en la palabra mencionar que Él va a enjugar las lágrimas de esos cuantos. Y tal vez esos cuantos van a ser los que se lamenten no haber utilizado la autoridad que Dios les dio para vivir victoriosos durante su tiempo aquí en la tierra. Maravilloso, maravilloso, porque verdad es esto que estamos, porque creo que realmente, como decía, no es que uno dice, no, Dios no tiene, no es soberano, Dios, no, realmente sabemos que Dios es soberano, realmente sabemos que es Dios todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, omnipotente, bueno, todo lo que podamos decir de Él, pero también sabemos esta verdad, de que la palabra así lo explica, es que le dio al hombre autoridad, le dio al hombre este libre albedrío de poder decidir, ¿no? Y que realmente cuando estamos en Cristo, muchas veces, y nos ha pasado por mucho tiempo, de estar con esta esclavitud de seguir todavía esperando que, bueno, como Dios es soberano será, como dije en el título, ¿no? Si tiene que ser, será. ¿No? Y realmente, si estamos entendiendo que Dios quiere lo mejor para nosotros y verdaderamente estamos entrando en la verdad de su palabra, desde ya que vamos a tener una parte que tiene que ver con nosotros. Y es esa responsabilidad de ejecutar la palabra, de caminar por fe, ¿no? Todo esto que venimos hablando en relación a nuestra vida en Cristo. Normita, a ver si tenemos una pregunta más cada una, porque vuela el tiempo. Y ya el pastor respondió más o menos lo que le quería preguntar, porque la mayoría de las personas nos preguntan, a los cristianos, ¿no? Si hay un Dios tan bueno, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Y la verdad es que nosotros no podemos hablar de un Dios malo, porque sabemos que Dios es amor, que Dios es la fuente de provisión, que Dios es sanador, que Dios es nuestra roca fuerte, que Él es nuestro escudo, que es nuestro estandarte. Y yo pensaba, ¿cómo pueden ver a Dios como un Dios malo? Cuando Dios todo lo que hizo lo hizo bien, y para que cada uno de nosotros pudiéramos disfrutar, y como usted dijo, ¿no? Uno tiene que pensar, ¿hasta qué punto yo tengo la responsabilidad de cambiar esta situación? ¿Hasta qué punto? Porque es más fácil, ¿no? Echarle la culpa siempre al otro. Usted lo dijo, es más fácil, ¿no? Mirar la paja en el ojo ajeno y no sacar la viga del propio. Entonces tenemos que asumir responsabilidades de una buena vez y para representar el reino de los cielos como corresponde, ¿no? Como hijos de Dios.
porque es grande nuestra responsabilidad. Y yo digo, y Dios en nuestro espíritu puso, yo digo, tenemos un tesoro incalculable, ¿no? Amén. Pero tenemos que aprender a ejercitar nuestra alma. Y lamentablemente también muchos cristianos tienen una ensalada de lo que es el espíritu y lo que es el alma. No saben identificarlo hoy en día. Entonces como que están esperando por ahí que Dios haga cosas que tiene uno la obligación y la responsabilidad de hacerlas. Pero bueno. Sí, cierto. Me causó un poco de gracia el término ensalada, porque tiene mucho sentido. Ensalada, tomate, dijo él, ¿viste? Sí. Lo condimentamos con aceite, un poquito de sal. Y yo pensé, a ver si dije algo mal. Es muy buena metáfora, porque una ensalada, cada quien come la ensalada que mejor, que más le apetece y la prepara a su gusto, como dice Rosana. ¿Le pones pimienta o no le pones pimienta? ¿Le pones aceite de olivo? Mejor no. Vinagreta. Y cada quien decide qué le pone a su ensalada. Así es como las personas construyen una fe de menú. Construyen una percepción de Dios a la carta. Así es. Yo creo que Dios en esto es bueno, pero en esto no. Yo creo que Dios en esta área de mi vida sí está interesado, pero en esta no creo. Yo antes vivía así. Yo fui misionero muchos años. Es más, soy misionero, porque misionero quiere decir enviado. Amén. Pero por muchos años de tiempo completo, pues quemamos nuestros barcos, hicimos a un lado nuestras carreras profesionales, hicimos toda una mentalidad en torno a Dios, y esas eran nuestras justificantes y a veces nuestras excusas para hacer o no hacer ciertas cosas. Y recuerdo mucho mi expresión, mi esposa me lo recuerda seguido, que en muchas ocasiones volvíamos de los viajes misioneros y los viajes misioneros eran un éxito, todo provisto, Dios suplía antes de tiempo, antes de tomar el vuelo ya estaba todo pagado y Dios nos sorprendía, pero cuando volvíamos a casa, mi expresión siempre era, a sufrir ahora sí. La vida diaria está llena de retos terribles. Como si Dios cambiara en lo que respecta a nuestra vida diaria y se volviera un ogro. Solo era la misión que estaba con ustedes, ¿no? Solo la misión después. Sí, era una cosmovisión errónea. Pero cuando vamos a misiones es bueno porque hacemos su voluntad. Oigan, resulta que mi vida está escondida en Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y ya no separo mi vida personal y mi vida ministerial. Soy la misma persona. Aleluya. No soy Alonso Temu, perdón por la expresión, Alonso copia, Alonso fake para ciertas cosas y Alonso el original para ciertas otras. No, soy el mismo Alonso y Dios es el mismo Dios. Entonces me daba risa la expresión ensalada. Por acá tenemos un postre muy regional que se llama capirotada. Cuando vengan a México, la vamos a probar, una capirotada muy buena. Gloria a Dios. Pero la capirotada no se imaginan todo lo que lleva. Es un postre que lleva, yo creo que más de 20 ingredientes. Wow. Y a veces cada mamá, cada señora le pone de su creatividad. Le agrego otro siempre más. siempre que queremos decir algo muy revuelto y mezclado, decimos, es una capirotada, ¿no? Es una doctrina de capirotada, decimos, ¿no? Porque igual mezclamos pactos, antiguo pacto con nuevo pacto lo mezclamos y eso es totalmente paralizante. Mezclamos espíritu, alma y cuerpo, como dijo la hermana Norma. Y a veces no entendemos qué fue alma y qué fue espíritu, espiritualizamos nuestras emociones. ¿Qué decimos? No sé si debo ir a evangelizar esta tarde, voy a orar a ver si es la voluntad de Dios. Mejor di que tienes flojera. Es más honesto decir que eres flojo, que tienes pereza. ¿Por qué espiritualizar y culpar a Dios? Dios me dijo que no. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Dios prefiere que te pongas a ver una serie en la televisión a que un alma se salve? Claro. Y si quieres dormir, puedes dormir y no ocupas espiritualizarlo. Es la voluntad de Dios que descanses también. Entonces, no sé por qué me fui tan lejos. Me encantó. Otra cosa. Hice una capirotada. Me parece que sí, que le agregó otro ingrediente. Hoy la pastora Roy en un devocional dijo que tenemos que desaprender para volver a aprender.
Y la verdad es que tendríamos que juntarnos y tener estas charlas. Real. Sí, real. obvio, porque hay muchas cosas todavía que hay que aprender. Así, ¿no? Un taller Podríamos hacer fundacional, ¿viste? Hay varios acá que seguramente van a estar interesados. Agradecemos a cada uno que está poniendo mensajito, que está haciendo su acotación, de todos puntos, también. de todos lugares. Ay, ¿sí? César, César, Silvia, Rosana Insulza, Uf, hay un montón. Así que a todos, no nos vamos a poner a nombrar porque la verdad que son un montón, pero me gustaría, Susi, tenés una pregunta más para el pastor, porque los minutos nos van volando. Sí, mientras estamos hablando del tema de que muchas veces le queremos dar ese bolso de responsabilidad a otras personas, me lleva siempre al tema de Adán y Eva, cuando Eva había sido ahí seducida por esa voz, seducida por esa serpiente, ¿no? Y también ella cedió a eso, ¿no? Pero le dio a comer ese fruto a Adán, y después Adán, claro, se tuvo el Señor que paseaba ahí por el jardín, dijo, ¿dónde están? ¿Dónde están estos? ¿No? Mis hijos, y ellos estaban ahí escondidos. Pero esta cuestión de Adán, que enseguida dijo, no, pero la mujer que me diste. Primero la mujer le dijo, no, la serpiente, ¿no? Me engañó. Exacto. Y Adán le dijo a la mujer, no, la mujer que tú me diste. O sea, terminó culpando a Dios, ¿no? Cuando era su responsabilidad. La pregunta va en esto, ¿no? Es como que esto, toda esta falta de responsabilidad y todas las cosas que uno tiene que desaprender y aprender, ¿no? Como estaba diciendo, viene desde este origen, ¿no? Desde ahí. Esa semilla que quedó ahí, ¿no? La cuestión es, para los jóvenes, ¿cómo hacemos nosotros con los jóvenes para enseñarles ese camino de responsabilidad? Muy buena pregunta, pero me enganché con el ejemplo que mencionó usted, hermana, al principio de Adán y Eva. Sí. Permítame comentar algo al respecto y posteriormente contestar la pregunta. Quiero contestar esto con otra pregunta. ¿Por qué Satanás, utilizando una serpiente, decidió seducir a Eva y no a Adán? ¿Por qué se fue contra la mujer y no contra el hombre? Y la respuesta la encontramos en Génesis 2:15. Podemos ir hasta el 16, donde dice que tomó pues Jehová Dios al hombre. ¿A quién? Al Al O hombre. sea que Nada nos más ha a Adán. culpado a las mujeres toda la vida y la culpa fue de Adán. No lo puedo creer. Exacto. Y lo dice un hombre, viene un hombre aquí a decirlo. Dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí no estaba Eva en escena todavía porque no existía, no había sido formada. Y en el versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Después, en el versículo 18, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Cuándo apareció Eva? Después de la instrucción. O sea que estaba sabiendo bien clarito Adán que no podía. Exacto, pero el detalle es que la serpiente eligió a Eva, ¿por qué? Porque ella no conocía la instrucción. Claro. Ella no estuvo cuando Dios explicó que no comieran de ese árbol. O sea, Adán tenía la responsabilidad de él transmitirle esa enseñanza. Exacto. Las instrucciones. Y no lo hizo. No lo hizo y lo vemos en la respuesta inocente de Eva. Eva fue fácil de seducir y esto no cambia en nuestros días. Esto sigue sucediendo igual, como un patrón. Si nosotros no nos responsabilizamos de propagar la verdad a los nuestros, entonces los estamos haciendo vulnerables. Sí. Si nuestros jóvenes no conocen su verdadera identidad a partir de la verdad de la palabra de Dios, van a ser presa fácil. Esa serpiente antigua, que por cierto, bueno, es otro tema, quizás lo hablemos en otra ocasión. A fin de mes, el 31, cuando tenemos el miércoles, el último del mes, lo vamos a convocar de vuelta, pastor, si está, para terminar. Y tenemos segunda parte. Claro. Pero bueno, sí, pero qué impresionante es de que siempre quien ignore la verdad, e ignore su identidad, e ignore cómo es la voluntad de Dios,
que está escrita en la palabra, siempre va a ser presa fácil para la serpiente antigua. Siempre va a ser fácil de engañar, de seducir, de equivocarse. Y esto nos pone en alerta porque nuestros jóvenes, quiero hacer un paréntesis, está sucediendo algo maravilloso en este tiempo y la presente generación Z, que es como los antropólogos y sociólogos han acordado llamarle esta generación de adolescentes, esta generación está volviendo a las iglesias. Aleluya. Con un hambre tremenda. Aleluya. Después de toda esa ola de ideologías y de ideas erróneas, toda esa ola que no hizo otra cosa que fragmentar la identidad de muchos jóvenes y niños. Sí. Bueno, ahora el Espíritu Santo está cumpliendo Hechos 2, cuando dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sus hijos van a profetizar. Y a veces pensamos que nuestros hijos van a empezar a hablar el futuro. Profetizar también quiere decir hablar lo que Dios dice. Y estamos viendo esto en nuestra generación, un hambre por la verdad. Entonces, ¿cómo hacerle para que ellos puedan comprender la soberanía correcta de Dios? Bueno, ellos son también responsables de su futuro y les podemos guiar, les podemos acompañar, pero enseñar a utilizar las armas, las verdades, los fundamentos que Dios ya les proveyó para que puedan vivir victoriosos. Amén, amén. Yo creo que es fundamental realmente lo que está diciendo y tan necesario, porque si hoy tenemos la oportunidad, en otro momento era como el forzar a que vayan y ahora ellos buscan, o sea, para eso tenemos que estar preparados los que hoy estamos. Y realmente es una tarea y una responsabilidad muy grande que tenemos, pero qué privilegio de poder hoy tener una revelación aún mayor de la verdad en cuanto a lo que es gracia, a lo que es hoy nuestra identidad, nuestra posición en esa autoridad que se nos ha sido otorgada, ¿no? Y poder llevar una enseñanza que, como nos pasó a nosotros, que seguimos desaprendiendo y sacándonos toda esa cantidad de... Nos vivimos reseteando porque hay tantos virus ahí que siempre se nos vuelve a contaminar, que decimos, pero ¿de dónde me salió esto? Yo ya creí que... porque es tremendo, y qué bueno que hoy podamos estar diciendo, hay un tiempo nuevo y ese tiempo nuevo va a estar realmente bajo... la responsabilidad de aquellos que hoy estamos para dejar una generación que pueda ya traer más claro el mensaje, un mensaje que va realmente a provocar ese cambio radical en la vida de las personas, ¿no? Amén. Así es. Amén. Definitivamente. Pastor, mucho trabajo que hacer, mucho trabajo, pero no en nuestras fuerzas. Amén. Lo que quiero es 2 minutos para reflexionar de este tema y queda comprometido para el último miércoles de octubre para seguir ahí la segunda parte. Acá ya me están diciendo, me están amenazando por Face de que lo tengo que invitar de nuevo. Me han amenazado. Ok, excelente. Pues trato hecho, acepto. Ok. Reflexión final, a ver, del tema que hemos tratado hasta hoy, qué es lo que podemos dejar a aquel que está escuchando y empezó a decir, a ver, entonces yo toda mi vida supe, me dijeron de que Dios era soberano y que Él mandaba sobre todo y que todo, ¿qué podemos dejar hoy a aquel que ha estado escuchando el programa? Y es que Dios es soberano, por supuesto que es soberano, pero no permitamos que la idea de soberanía del mundo permee a nuestro entendimiento bíblico o a nuestro entendimiento espiritual. Dios es soberano y seguirá siendo soberano. Él reina sobre todas las cosas, pero no olvidemos que por algún motivo decide trastornar este mundo a través de la iglesia, a través de nosotros. Nosotros somos sus manos, somos su boca, somos sus pies. La obra va a suceder a través de los hijos de Dios. La persona que está sin casa, viviendo en la calle, va a recibir amor a través del cuerpo de Cristo y va a entender que es el amor de Dios a través de nosotros. Entonces, por eso digo, tenemos tarea que hacer, pero no lo hacemos solos, lo hacemos guiados por la cabeza que es Cristo. Y quiero compartir por último este versículo que está en Isaías 55:10, que dice que como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Me llama la atención que en esa buena soberanía de Dios, Él provee pan para saciarnos, así como el maná. Amén. Pero también provee semillas. ¿Por qué? Porque somos sembradores. Y cuando vemos el elemento semilla, habla de que la semilla es para sembrar el futuro glorioso que Dios
planea que tengamos, pero que no obliga que tengamos. Entonces, sembrar la semilla que Dios nos da de fe. Y con esto quiero terminar. Escuchamos mucho de es por gracia, es por gracia, es por gracia, por gracia somos salvos. La realidad es que no solo por gracia somos salvos. Si fuera así, estaríamos hablando del famoso universalismo, donde no tienes que elegir nada, vas a ir al cielo sí o sí, como hayas vivido no importa, aún de manera irresponsable y aún sin decirle sí a la salvación. Eso es lo que predica el universalismo. Pero hoy entendemos que no solamente es por gracia que somos salvos, pero la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos y esto es por medio de la fe. Entonces no solamente es gracia, pero es gracia más fe. Gracia es lo que Dios ya proveyó en ese amor soberano, pero fe es nuestra manita estirándose, tomando para mí y para mi descendencia. Por eso el Señor desde el Antiguo Testamento decía, elige tú, pongo delante de ti la vida y la muerte. Yo no te voy a forzar a nada, pero tú elige, usa la autoridad y usa la... Amén, amén, muy bien, gloria a Dios. Bueno, comentarios hay muchísimos acá, de todos lados ahí, realmente agradecidos a cada uno de los hermanos, y si les bendijo este mensaje, no se olviden de recompartir y que por YouTube encontrarán en Sin Fronteras ni Condiciones lo que nosotros hoy hemos compartido junto al Pastor Alonso y por supuesto con cada uno de los programas anteriores. Ha sido un placer tenerlo como siempre, Pastor Alonso. Quedó ya públicamente miércoles 29 miércoles 29 públicamente ahí, así que estaremos nuevamente con una hermosa charla siguiendo un poquito este tema que es muy apasionante, muy revelador y además que nos edifica poder estar conociendo más y más de una verdad que sabemos que a medida que nos metemos en la palabra, mayor claridad y luz viene de la misma, ¿no? Así que muchas gracias, un abrazo enorme para usted, para la pastora Perla, toda la familia allá. A gracias infinitas a nuestros hermanos. Chicas, gracias por haberme acompañado, Carlos. Nos vamos. Bendiciones. Chao, chao, chao. Gracias a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. MQR, más que una radio.